cuentan historias, ¿viste? Se quieren construir situaciones, escenarios que no tienen nada que ver. Mira, si hay gente que tiene la locura y las ganas de recrear los 70, problema de ellos. Pero no está ocurriendo eso. Porque inventan cosas. Evidentemente mirá, ustedes, pero del lado de los malos. Hay blog de esta gente, de los kirchneristas, que dicen que yo fui parte de la dictadura. Yo tengo 44 años. Entonces están todos locos, ¿viste? Dicen burradas. Háganse cargo de esas cosas, pues son cosas dolorosas. Acá estamos... Es más doloroso que el jefe de gabinete de Bullrich sea defensor de un genocida. Si un ciudadano que está pasando, que no lo encuentran, eso hay que investigar, no el rol. ¿Y qué? Entonces anda a decirle así a Alicia Kirchner que también era parte de la dictadura. Entonces no inventen, no digan cosas que no son. Alicia Kirchner no hizo desaparecer a Santiago Maldonado como Nocetti. No, pero fue parte de la dictadura y se involucró en la democracia. Para ustedes, no fue parte de la todos dictadura, nosotros somos parte de la dictadura, ni siquiera tienen un problema, tienen un problema biológico. ¿Sabes qué? Yo tenía 3 años. Entonces, si quieren construir cosas que son inexactas, bueno, entonces vos no tenés nada que ver y yo tampoco. Pero nunca defendía un genocida como el jefe de gabinete. Eso es mentira, eso no es así. Tampoco fui al territorio donde desapareció una persona. Eso no es así, eso no es así. Él trabajaba en estudios donde defendían eso, y como si fuera un delito defender, como si fuera un delito defender. Estamos en democracia. Lo que acá todas las organizaciones defensoras de derechos humanos, el CELS, está marcando que Nocetti estaba en la gendarmería dando las órdenes y que Nocetti daba las órdenes sobre cómo tenía que actuar la gendarmería en el lugar. Eso es lo que se le cuestiona a Nocetti. La presencia en el por dándole las órdenes a la gendarmería. La justicia tiene que investigar qué es lo que ocurre. Que hoy siga teniendo la conducción, digamos, por lo menos de la actuación de la fuerza de la gendarmería. Los dos tienen que estar apartados. Porque no es que lo digo yo, lo dice la Convención Americana contra la desaparición forzada de personas. Tienen que salir de la investigación, tienen que estar acá en Buenos Aires, que son culpables ya. Das por hecho que son culpables. La convención. Tienen que investigar. ¿Sabés lo que es un tratado internacional? La justicia está investigando. ¿Sabés lo que es un tratado internacional? No lo sabés porque tampoco con el caso de Milagro Salas lo cumplen. Este tratado no dice no hay que demostrar la culpabilidad de Nocetti o la culpabilidad de la gendarmería. Si está sospechada hay que apartarlo. Esa es la convención. El ministerio está haciendo lo que la justicia le dice que tiene que hacer. El tratado sobre la convención es el fruto de la lucha de los organismos de derechos humanos después que en este país los socios de Macri hicieron desaparecer 30.000 personas. Ah, mira vos. No, ¿viste? Esa fantasía de recrear los 70. El problema es ese. ¿Entendés? Hay gente que quiere recrear los 70 y le quiere meter a la sociedad eso que no tiene nada que ver con esto. Son los mismos que defienden a Maduro. Cuando Maduro mata a 160 personas en la calle, todos ellos lo festejan. La estatización de la deuda del Grupo Macri fue en el 82. Fue la dictadura, no me digas que no son cómplices, no son socios. Sí, le estatizaron la deuda al Grupo Macri en el 82. A mí no me la estatizaron. A Macri sí. A Macri tampoco. Volvemos sobre el tema del Consejo de la Magistratura que hoy se está denunciando, esta maniobra que se habría realizado entre el gobierno y la Corte, donde, fue muy duro el diputado Tailade en la denuncia. Durante años en la Argentina el Consejo de la Magistratura, que tiene un rol fundamental, que tiene que ver con juzgar a jueces que son corruptos, que no pueden explicar su patrimonio. Durante años el Consejo de la Magistratura funcionó como un aguantadero de corruptos. Si no, explícame Yarvide y explícame una cantidad de jueces que no pueden explicar, como este juez, que no pueden explicar ni siquiera el blanco. Porque tienen una cantidad de inmuebles, una cantidad de bienes que no lo pueden explicar con los ingresos que tienen. Misma lógica, perdóname un segundo, una corrección nada más. Digo, la misma lógica que tenías para los gendarmes, podés tenerla con personas que no fueron condenadas. Digo, no puedes decir que son corruptos cuando no fueron condenados. No, yo no estoy diciendo, el Consejo de la Magistratura tiene que poner en funcionamiento, se tiene que poner en funcionamiento que en el caso que exista, no lo juzgó el Consejo de la Magistratura, abrió la posibilidad para que exista un juicio político. Ahora va a haber un juicio político y lo van a juzgar. Pero durante años en la Argentina había jueces, y hay muchos jueces todavía, que no pueden explicar sus ingresos. Como lo tengo que explicar, como él tiene que explicar siendo diputado, yo tengo que explicar siendo diputado, él siendo diputado. Nosotros nos exigen una cantidad de cosas y los jueces tienen que darle a la sociedad la misma explicación sobre sus bienes. Eduardo Freyler cometió el error, entre comillas, de confirmar el procesamiento de Mauricio Macri como jefe de una asociación ilícita dedicada al espionaje. Cometió el error de robar. Cometió el error de confirmar el procesamiento de Mauricio Macri
por ser el jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al espionaje ilegal. Y cometió el error de acompañar un pedido de indagatoria de un fiscal de la Nación que pedía la indagatoria de Héctor Mañeto por arrancarle en una mesa de torturas papel prensa a Lidia Papaleo. Esas dos cuestiones le significaron este final. Contra dos personas rencorosas y vengativas como el presidente de la Nación y Héctor Mañeto, fue el final de Freiler. La segunda parte de este símbolo que pasó hoy tiene que ver con que es un mensaje a toda la justicia. El que se anime a plantarse contra este gobierno, el que se anime no solamente a investigar hechos de corrupción, sino el que se anime a sacar fallos en contra de la reforma laboral, de la reforma previsional o la reforma impositiva que se vienen, van a terminar como Eduardo Freiler y no van a trepidar en maniobras delibertivas como la que vos sos un juez federal, si vos sos un juez federal y no tenés nada que esconder, no tenés que tener miedo a nada, porque los jueces no se juzgan por sus fallos, no lo estamos jugando por los fallos. Si vos sos un juez federal, si sos un funcionario y no tenés nada que esconder, te pueden hacer 10 millones de juicios políticos que no van a encontrar nada. El problema de este señor que tiene Podríamos hablar de Macri, ¿no? En ese tema que nunca se presentó. Una pregunta. Ahora, igualmente, Gabriel, un minuto. Espera un minuto. Porque digo, Freiler tiene denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito, digo. Bueno, eso, ¿en qué instancia del Consejo de la Magistratura estaban? No, pero es difícil también hacer una explicación cuando los argumentos que tenemos enfrente son insustanciales. El doctor Eduardo Freiler fue investigado por enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal y fue sobreseído. Los mismos hechos por los cuales fue acusado y sobreseído se disfrazaron en el Consejo de la Magistratura, no de enriquecimiento ilícito porque no podían, evidentemente, hacer dos investigaciones paralelas, se disfrazó de mal desempeño de su cargo. Entonces, lo que hizo Eduardo Freiler fue demostrar que estos cargos ya habían sido juzgados en la justicia. Sin embargo, el consejero trucho, Pablo Tonelli, avanzó igual, no tuvo empacho en violar absolutamente todas las normas que regulan la investigación de este tipo de denuncias en el Consejo de la Magistratura y esperó el momento que se concretó hoy para llevar adelante la tropelía. Lamentablemente con la complicidad hoy del presidente de la Corte Suprema, que impidió que un consejero se sentara y pudiera bloquear con su sola presencia los 2/3 que requería suspender a Freiler y mandarlo a Yuri. Sí. Yo una pregunta para el diputado, porque lo que ocurrió hoy, digo, más allá del caso Freiler, asombra el movimiento institucional que hubo. Usted ¿no hubiera esperado que hubiera los 13 miembros que corresponde para el Consejo de la Magistratura y con los 9 votos convencidos de que Freiler tiene que ir a juicio político, se levantara la mano y se mandara un juicio político y no aprovechar que faltaba uno para votar de una manera que está casi antirreglamentaria? No, lo que ocurrió hoy es parte del reglamento, sí que esto es parte en los parlamentos, el Consejo de la Magistratura, ocurren este tipo de situaciones que contemplan los reglamentos. Una cuestión, Gabriel, importante es que ayer la presidenta, cuando Lorenzetti transmite a Pais que se presente hoy a las 9 de la mañana en la Corte, advirtió que no tenía la notificación del Consejo. El Consejo le tiene que notificar al presidente que tiene que tomarle juramento a determinado consejero. Pasó en mi caso, digamos. Entonces yo llamé personalmente a la doctora Donato, la presidenta del Consejo, y le dije, por favor, envíe esa comunicación. Esa nota entró a las 7 de la tarde de ayer y, en consecuencia, hoy a la mañana estaban todos los elementos. Estaba el senador esperando, estaba la comunicación del Consejo de la Magistratura, y es una ceremonia que no dura más de 5 minutos. Lo más grave... Lo que está claro es que Lorenzetti a las 9 de la mañana, Pais estaba a las 9 de la mañana ahí. Y estaba Lorenzetti escondiéndose. Estaba ahí. Que Lorenzetti le tendría que haber tomado a las 9 de la mañana. Porque además conocía la gravedad de lo que se estaba tratando en el Consejo de la Magistratura, que no era solamente el caso Freiler. Hoy, si hubiesen querido, hubiesen copado la Cámara de Casación con todos los jueces que ellos querían, porque también tenían los 2/3, justamente con esta conformación, para avanzar en ese sentido. Pero lo más grave es que la propia presidenta del Consejo de la Magistratura, que pidió al presidente que le tome juramento a un senador para que forme parte del Consejo, se olvidó, digamos, de su pedido, muy presionada por Maíquez y por el gobierno, avanzó igual, digamos, sobre sus actos propios que habían sido justamente que Pais tenía que formar parte de esto.
Bueno, cambiamos de tema. Hoy el presidente Mauricio Macri habló sobre la convocatoria para el próximo 22 ratificada por la CGT de una movilización a Plaza de Mayo. Mi reacción ante la noticia fue de sorpresa, ¿no? Porque tuvimos una elección el día domingo. La verdad que los argentinos han ratificado esta vocación de cambio, han ratificado el apoyo a lo que estamos haciendo como gobierno. Un gobierno que no cree haber resuelto todos los problemas, sino solamente haber comenzado a transitar el camino que va a llevar a reducir la pobreza, a generar trabajo. Y que, bueno, como por suerte vemos hoy de vuelta, tenemos la presencia del presidente del Banco Mundial diciendo que cree en nosotros, cree en lo que estamos haciendo, que quiere apoyarnos. Entonces, la verdad que hubiese esperado de los gremios una actitud de decir, bueno, vamos a acompañar, vamos a trabajar juntos en hacer que el país crezca aún más rápido. Me parece que los gremios no han perdido, ese grupo de gremios, bueno, son todos, han perdido la capacidad de escuchar y entender lo que está pasando en la Argentina, lamentablemente. Omar Plaini, perdieron la capacidad de escuchar lo que pasa en la Argentina, según el presidente, por ratificar la marcha del 22. No comparto absolutamente en eso, y ese pequeño grupo de gremios es la CGT, ni más ni menos. En primer lugar, quiero recordarle al Ejecutivo Nacional que el año pasado, Ejecutivo Nacional, empresarios y CGT firmamos 2 actas, 2 acuerdos. Uno era una bonificación paliativa de 2.000 pesos de un bono de fin de año para todos los sectores, y el otro era que no iba a haber más despido de parte de los empresarios. Se firmaron las actas, salió la CGT de la Casa de Gobierno y los empresarios no cumplieron con el pago de los bonos en la mayoría y siguieron despidiendo. Yo he presentado la lista de los despidos más de una vez en este programa y el gobierno miró para el costado, con lo cual no es verdad que no hemos colaborado. Primera cuestión, para aclarar, nosotros pusimos la voluntad y es más de una vez se nos corrió por izquierda porque la CGT hacía estos acuerdos y no avanzábamos con alguna otra medida. Segundo, quiero recordarle al Ejecutivo Nacional que la elección del domingo pasado, que volvimos a las viejas prácticas políticas que se cuestionaban, parece que ahora hay una elección y no sabemos el resultado hasta 20 días después, ¿qué va a pasar, digo yo, el 22 de octubre con esto? Porque la elección del domingo pasado, quiero recordarle al Ejecutivo Nacional, que lo que se elegía y lo que se votaban eran precandidatos para ser candidatos para octubre. No era la elección que ya definía los diputados nacionales, los diputados provinciales, los concejales o los consejeros escolares. Primera cuestión, pasos que he cuestionado siempre y que sigo cuestionando. Yo creo que las pasos, esta hay que eliminarla por otra. O hay interna o no hay interna en las fuerzas políticas, en los frentes o en los partidos. Entonces no es como dice el presidente. Tercero, desde el plenario que hicimos en Ferrocarril Oeste, de secretarios generales, que convalidó el documento que nosotros llevamos y pidió ese plenario una marcha en protesta y en reclamo contra la flexibilización laboral, contra la reforma previsional, en favor de un aumento de emergencia para los jubilados y en favor de sostener el empleo. Que yo sepa y que la CGT entienda, nada se modificó por la elección de las PASO del domingo. Algunos dudaban, pareció. ¿Cómo? Algunos dudaban dentro de la CGT de mantener la marcha. Quiero dejar esto en claro, Silvestre. Nunca estuvo en duda la ratificación de la marcha. Pero hubo cruces, Hamilton, que dentro de la CGT haya posiciones distintas, que algunos tengan una mirada, que otros tengamos otra, pero nunca estuvo en duda la marcha. Como así tampoco ratificamos el otro día que la CGT tiene que respetar el mandato que eligió un Congreso. Claro. Para los 4 años del triunvirato. Más allá que hoy no aparece un liderazgo notorio y que hay una crisis también. A ver, Juan Pablo. No, algunos temas que se plantearon. Lo que ocurrió el domingo es lo que ocurrió en las últimas elecciones de los últimos años. En las últimas elecciones ¿Alguna vez te fuiste a dormir sin saber quién había ganado? En los últimos años se cargó... ¿Alguna vez te fuiste a dormir sin que por diferencias tan chicas, sí. ¿Cuándo? Por diferencias tan chicas, sí. En Tucumán me fui a dormir cuando nos robaron la elección. Sí, Con Mansur robó la elección. Por 14 puntos te la robaron. Sí. Por 14 puntos. Entonces,
en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares, y en el mundo está ocurriendo, no está ocurriendo únicamente acá, se cargó entre el 90... Históricamente nunca se carga el 100%, y eso lo saben todos. Se carga entre el 94 y el 96% de los votos, porque después hay votos recurridos, etcétera. Y en paridades tan chicas ocurre lo que ocurrió el domingo. Y además, el gobierno no es el que dice quién gana o quién pierde, es la justicia electoral. Como está ocurriendo hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como está ocurriendo en La Plata, donde se van a contar voto a voto, porque hay problemas en las actas, porque se pasan mal los telegramas de un partido y del otro. Y además, como nosotros sabíamos que eso ocurría en la Argentina, nosotros planteamos una solución que ya fue buena en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la urna electrónica que evita estas situaciones. Pero ellos no lo quisieron votar. Y ahora plantean este escenario que es totalmente falso. Pablo, yo simplemente en el afán de aportar. El gobierno nacional, la actual fuerza política que vos integrás, llegó al gobierno diciendo que quería terminar con la grieta, con la pobreza, con las descalificaciones, con las viejas prácticas políticas. Yo no estoy descalificando a nadie explicando esto. Yo no te interrumpí. Si vos me dejás hablar, nos vamos a entender. Yo no interrumpo. Todas esas cuestiones que ustedes plantearon no la están cumpliendo. Evidentemente, si vos vas al palo por palo, al golpe por golpe, no resolvemos absolutamente nada. Reconozcan cuando se equivocan o cuando erran o cuando cometen estas cosas de la vieja política que tanto cuestionaron. No puede ser que suceda esto en una elección, de ninguna manera, como no puede ser tampoco que se nos acuse a nosotros lo que nos acusa porque haya habido una elección de medio término. Y quiero decirte que estos pasos no modifica la situación social que estamos viviendo y que la dirigencia sindical tenemos que dar respuesta socialmente a quienes representamos. Bueno, ahora, decir que una elección obstruye totalmente es falso. Entonces no entremos de ninguna manera. Viejas chicanas que nos sirven. No, pero yo lo que creo es que ante una elección como la que ocurrió el domingo pasado, que no es la elección definitiva y pueden pasar muchas cosas a octubre y hay que seguir trabajando el día a día porque es una elección que tiene que ver con algo raro que ocurre en la Argentina, que es como que pagamos una gran encuesta, una cosa rara, pero bueno, es lo que hay, porque nadie quiso modificar. También hay que decirle a la gente que nosotros mandamos una cantidad de propuestas para tratar de modernizar el sistema de conteo de votos. Nunca estuve a favor de estas pasos. Y esto, que no es algo que ocurría en la Argentina. Y además, con respecto al tema gremial, yo creo que la marcha del 22 de agosto es totalmente innecesaria con respecto a lo que la gente dijo el domingo. Eso es una opinión personal. Vos atás. Un tercio de votos que obtuvo la fuerza que vos representás y 2 tercios que está en contra, no es un tercio de votos. Que eso es suficiente para que nosotros, perdóname, yo te escucho, para suspender una marcha. O sea que para vos la conflictividad social, los despidos, la pérdida del poder adquisitivo, la baja del consumo, el endeudamiento externo extraordinario que van a pagar varias generaciones, todo eso se terminó el domingo. La verdad que es insólito lo que me plantearon. Yo creo que ante una situación compleja que venía transitando la Argentina, donde hay en un momento donde la economía empieza a reaccionar, es innecesaria la marcha. Es mi opinión y la pueden hacer, porque estamos en democracia y está bien que la hagan. Por supuesto que la vamos a hacer, tenemos todo el derecho para hacerla, respetamos la Constitución. Yo creo que es innecesario, pero... ¿Hubo manipulación o no hubo manipulación? Yo entré al correo, yo fui el fiscal general de Unidad Ciudadana en el correo argentino. Entré el domingo a las 4 de la tarde y me fui el lunes a las 6 de la mañana. Vi absolutamente todo lo que pasó acá. Al señor no lo vi en ningún momento. Y yo vi claramente cómo entraban a parvadas los telegramas que no eran procesados de la manera que llegaron. Ahí está mostrando, ese momento estaba hablando Mauricio Macri en Costa Salguero. Era el momento en que estaba clavada la diferencia de 7%. Hay que ver las cifras, no hay que ver. Si vos me decís... No cargaban telegramas para que no se modificara esa diferencia. Para que no se modificara esa diferencia. Fue evidente la manipulación. Me lo reconoció Alejandro Tulio a las 5 de la mañana después de que fui a decirle... Escuchame una cosa, no se puede sostener más. Es fácil. En ciencia política, yo estudié ciencia política, la ciencia política existe para resolver estos casos. Si vos Por otro lado, no tiene nada que ver el sistema de votación con lo que pasó el domingo. Los sistemas de votación... Mira, yo estuve en varias elecciones en Brasil. En Brasil se termina el horario de votación
a las 6 de la tarde, 6:30 por cadena nacional, dicen quién es el ganador. Disculpame, Juan Pablo. Automáticamente lo dicen. Pero la Constitución Nacional no dice que se tiene que saber rápido la cantidad de votos. Dice que se tiene que saber con certeza cuánto votaron. Con certeza. Pero con respecto es que el gobierno no le tiene que mentir a la gente como nos mintió el domingo. Respecto a lo que dice él, para analizar, no hay que había una diferencia de 7 puntos cuando nunca existió. No hay que creer en relatos cuando mentirosos. ganó Cristina con claridad, ocultaron esa verdad. Ahí están los muchachos cruzados de manos cuando entraban los telegramas de la matanza. Lo que hay que hacer es decir, a ver, las últimas 5 elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿qué cantidad de carga de votos hubo? La misma que hubo el domingo. Pero a vos entonces, no te parece, el relato es una mentira. Una preguntita cortita. ¿A vos no te parece que una situación extraordinaria como la que ocurrió el domingo merecía decisiones extraordinarias? Pero vos no podés meter toda la carga, porque hay votos que la justicia es la que tiene que autorizar. En ninguna elección se carga el 100%. ¿Qué tiene que autorizar la justicia? Claro, porque hay votos recurrentes, hay actas mal hechas. Fue una puesta en escena, fue una puesta en escena. Sigan construyendo relatos que después la gente no les cree. El correo y el macrismo para que durante el acto esté los 7 puntos de ventaja, que era absolutamente ficticio. El problema es que querían ganar por más puntos, esa curva, se fuera a dormir con 7 puntos de ventaja de Cristina. El problema es que no ganaron. Que nunca pasaron. El problema es que no ganaron, ese es el problema. Bueno, les agradezco. En la agradezco. provincia de Buenos Aires sí. Gracias, diputado, gracias, diputado, gracias, diputado. Gracias, Gabriel Morini, por esta noche, gracias, Mariano. Bueno, enseguida vamos a estar en el pase con Roberto Navarro, que hoy tiene otro programa especial sobre lo que ocurrió el domingo en la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos.